injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana, es miércoles y es momento de escuchar a la licenciada Isabel Herrera, quien siempre tiene justamente reflexiones oportunas en cuanto al entorno inmediato. Isabel, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, es un gusto saludarte como semana a semana. Muy buenos días, Marco, muy contenta de estar hoy, especialmente hoy, desde acá, desde mi alma mater, pues obviamente con las felicitaciones para el aniversario de Presencia Universitaria. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Una especial congratulación a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos, y también un saludo y una congratulación a todas aquellas personas que día a día salen a ejercer el periodismo, a buscar información para mantenernos actualizadas y actualizados. Hoy, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, quiero comenzar con una frase de Virginia Woolf que dice: no hay barrera, cerraduro ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. ¿Qué es la libertad de expresión? Bueno, es este derecho que tengo de pensar y de compartir mis ideas, mis opiniones con otras personas, pero obviamente también incluye este derecho de buscar información, de investigar, de recopilar, de recibir información y de difundir las ideas, opiniones, informaciones por cualquier medio y con cualquier persona. Este artículo, obviamente, sobre la libertad de expresión en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, está en el artículo 6 y 7 constitucional y en el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que más adelante les voy a compartir porque es un poema lo que está ahora sí que plasmado en estas páginas. Desde 1951 se instaura la fecha de 7 de junio como el día en que se conmemora la libertad de expresión en México, gracias al presidente Miguel Alemán Valdés, y justamente se instaura este día para destacar la importancia de la libertad de expresión para la democracia en México. Cada 7 de junio se conmemora y obviamente se refiere a la prensa libre e independiente. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una democracia si no existe la libertad de expresión, ni de recalcar el importantísimo rol de garantizar las condiciones laborales, así como las condiciones de seguridad necesarias para quienes laboran en medios de comunicación o para quienes ejercen el periodismo. Lo vuelvo a repetir, este derecho lo vamos a encontrar plasmado en el artículo 6 y 7 constitucional. Pero la libertad de expresión, ya hemos dicho que es una fuerza pujante justamente en el que podamos ejercer nuestros demás derechos humanos. Y justamente este 2023 se celebran 30 años de la libertad de prensa que obviamente en las Naciones Unidas se conmemora a partir de 1993. Y sí, hemos podido presenciar sus avances en cuanto a una prensa libre e independiente, donde han surgido más medios de comunicación e independencia, y con el avance tecnológico también hemos visto que surgen nuevos medios de comunicación digitales donde se vuelve pues libre la circulación de información. Pero infortunadamente también hemos sido testigos y testigas de que infortunadamente se ataca a los medios de comunicación, a las personas que ejercen el periodismo, periodistas y periodistas, y justamente se ataca a la libertad de expresión. Esto afecta directamente al ejercicio de otros derechos humanos, porque si atacan a periodistas, también están menoscabando nuestro derecho a tener acceso, a recibir información. Y entonces se extiende esta también desinformación, esta información errónea, cuando está en línea con otros medios de comunicación, y genera graves afectaciones a aquellas instituciones que justamente sustentan la democracia, el Estado de Derecho y que garantizan los demás derechos humanos. Pero aquí
en esta fecha, 7 de junio, lo que es importante tener presente y recordar es que hay que colocar en el centro a la libertad de expresión, así como a los medios de comunicación independientes, plurales y diversos como factor clave para de que todas las personas puedan seguir gozando de sus derechos humanos. Aquí el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En este día hay que aprovechar para evaluar la situación de la libertad de prensa en el país y en el mundo. Ahorita ya nos vamos a ir con cifras que duelen. Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia, así como rendir un homenaje a las y los periodistas asesinados que han perdido su vida en el cumplimiento de su labor. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión abarca toda clase de ideas, incluso aquellas que podemos considerar ofensivas. Y siempre decimos que la libertad de expresión no legitima el discurso de odio. Y es que desde el derecho internacional se protege la libertad de expresión, aunque hay casos en que es legítimo limitar este derecho cuando viola los derechos de otras personas, cuando se promueve el discurso de odio o se incita a la discriminación o se incita a la violencia. Estas limitaciones en cuestión deben de proteger algún derecho humano o algún interés público de las personas para que puedan ser limitados justamente, necesariamente, para este fin. Y entonces también referir que el derecho de la libertad de expresión no solo se limita al periodismo, sino también alcanza a otras artes, apuesta por la transparencia del acceso a la información. Pero me voy a ir con cifras. Justamente en el 2022, el informe anual de Reporteros Sin Fronteras sitúa a Latinoamérica como la zona más peligrosa para ejercer la libertad de prensa, donde infortunadamente el 47.4% de las violencias globales que viven los periodistas se sitúa en Latinoamérica. En el mundo, en el 2022, 65 periodistas fueron secuestrados, 49 desaparecidos, 57 periodistas fueron asesinados, 533 periodistas fueron encarcelados por ejercer su profesión, donde del 2021 al 2022 hubo un aumento en estas cifras del 13.4%. Pero justamente de los 57 periodistas asesinados, todos trabajaban en Latinoamérica. Hoy en día, México sigue liderando por cuarto año consecutivo. Está en el número 1 de violencias ejercidas contra las y los periodistas, por encima de Ucrania, que es un país que se encuentra en una situación armada. Después le sigue Haití, Siria y Yemen, que obviamente tienen un conflicto armado. Pero en México, pues obviamente lidera el número 1 en violencia contra la libertad de expresión, porque si nos vamos a cómo fue en el mundo, en el 2020 hubo 50 periodistas asesinados, en el 2021 48, en el 2022 57, donde de esos 57, 17 periodistas eran de México y fueron asesinados en México. Recordar que México es un país que no cuenta con un conflicto armado y aún así es el más peligroso para ejercer esta profesión. Desde el año 2000, así lo considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe especial sobre la libertad de expresión en México. Todos estos datos los pueden encontrar en Reporteros Sin Fronteras. Pero busqué información más actualizada que justamente data del 23 de mayo de este año. Se han registrado 5 asesinatos de periodistas en nuestro país. Gerardo Torres Rentería de Guerrero, Abisaí Pérez Romero de Hidalgo, Ramiro Araujo Ochoa de Baja California, Carlos Acosta de Ciudad de México y Marco Aurelio Ramírez Hernández de Puebla. Recordar que en el 2022 fueron 17 periodistas asesinados, donde de esos 17, 4 radicaban en Veracruz. Los voy a nombrar porque justamente en este día hay que conmemorar a estas personas que, cumpliendo su labor,
fueron privados de la vida porque no se murieron, los asesinaron. José Luis Gamboa Arenas, Margarito Esquivel Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Marcos Ernesto Islas Flores, Ever López Vázquez, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila Joana García, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Juan Arjón López, Freddy Román y Pedro Pablo Camul. Justamente recordar que estas cifras siguen en aumento, infortunadamente. ¿En qué mes vamos? En el 6º mes. ¿Cuántos periodistas van? Es uno casi que por mes. Le dejo a su reflexión y que ojalá nos comparta hoy en el Día de la Libertad de Expresión. ¿Qué opina de esta situación que estamos viviendo en el país en torno a los ataques que todos los días enfrenta la libertad de expresión, los medios de comunicación y las personas que ejercen el periodismo? No sin antes despedirme con una frase de Noam Chomsky que dice: si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. Marco, esa sería mi participación por el día de hoy de la libertad de expresión. Datos muy relevantes, mi estimada Isabel. Fuertes, fuertes. Muchas gracias como siempre. Claro. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto. Hasta entonces. Pausa y volvemos.